Bueno, voy a empezar con esto para ponerlos en contexto de lo que se trata mis procesos de investigación y para ver que, aunque no lo parezca, porque pues son diferentes a los procesos que se realizan en la ingeniería o en las ciencias más exactas, más duras, más en la ingeniería, por ejemplo, también lleva, el estudio en las humanidades y en la literatura también lleva cierto rigor. Mi tesis fue dirigida por Donna Kavalen Vanek, que es una psicóloga de la Pines Institute, residente del Tecnológico de Monterrey y también en la Universidad de Texas, y también por Mario Ruz, que es el director del Centro de Investigaciones Filológicas, bueno, era en aquel entonces el director del Centro de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Entonces, la tesis de doctorado fue un proceso muy largo que llevó bastante proceso de elaboración y fue complicado y ofreció varios retos en varios sentidos. Voy a compartir. Pues mucho gusto en saludarlos, ¿verdad? Más que no. Muchas gracias por la invitación y bueno, voy a comenzar. He titulado esta presentación muy sencilla como Investigación en Estudios Culturales y Humanísticos. El proyecto que voy a presentar pues, es mi proyecto de doctorado, que es Dramaturgia y Teatro de Mujeres Mayas, voz alternativa de la frontera sur-mexicana. Este es un proceso que inició desde la licenciatura. Siempre quise estudiar literatura dramática y teatro, pero no fue posible durante la licenciatura, entonces estudié literatura acá en la Universidad Autónoma de Chiapas, pero me aferré y mis investigaciones comenzaron sobre el arte teatral y la literatura de teatro desde la licenciatura. La maestría también la desarrollé sobre teatro campesino y post-revolucionario, y finalmente en el doctorado pude desarrollar una investigación más hacia la filosofía de la cultura, filosofía de la literatura dramática. Por ahí va. Entonces, este proyecto se desarrolló alrededor de 4 años. Conllevó trabajo de campo, conllevó revisión de bibliografía y de fuentes primarias y la consolidación de un corpus al que regresaré más adelante, que fue la razón por la cual se llevó tanto tiempo. Es decir, reunir la información fue bastante complicada, sobre todo desde el trabajo de campo y luego el trabajo de archivo. Entonces, fue un proceso bastante largo, además del análisis, ¿no?, que se realizó y el planteamiento. En humanidades y en estudios culturales, las tesis doctorales, igual que en otras áreas de investigación, tienen que tener una propuesta nueva y lo más posible que sea una perspectiva completamente que aporte algo a los estudios de tu área, pero algo novedoso, algo que conlleve una reflexión sobre la misma teoría ya existente. De preferencia, y si nos lo plantearon así alguna vez en los claustros, es que sí tienes que proponer algo que sea incluso hasta contradictorio con las teorías que estás manejando. ¿Por qué contradictorio? Porque existe la creencia, existe ¿cómo decirlo? Existe la premisa de que en filosofía existe pues el movimiento dialéctico del pensamiento, el pensamiento se mueve a través del contraste con ideas y eso genera el sentido crítico. Entonces, a través de procesos lógicos, tú tienes que contraargumentar contrastando una teoría con lo que encuentres en la realidad. Y la realidad, por eso tiene que estar en un proyecto de investigación muy, muy focalizada. Entenderé que ustedes le llaman delimitación del tema a ese proceso, ¿no? Cuando ustedes pueden acotar perfectamente a un fenómeno, manejan fenómenos, a un fenómeno y este fenómeno les va a dar ciertas particularidades contextuales, es decir, bajo ciertas circunstancias esto es lo que ocurre, esa es la experimentación. Bueno, en estudios culturales y humanísticos, la delimitación del tema se refiere precisamente a la delimitación de un territorio o de un tiempo histórico, o de las dos cosas, para poder realizar tu investigación. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a abordar teoría de investigación teatral de Fernando del Toro, que es
que analiza toda Latinoamérica, bueno, qué es lo que ocurre exactamente en los Altos de Chiapas con un grupo de mujeres mayas. Entonces estoy delimitando a un territorio, a un lugar. Y eso va a recibir diferentes enfoques dependiendo de la teoría que yo aplique para el análisis de ese momento y espacio histórico. Entonces, ahí más o menos para que nos hayamos dado cuenta de que la investigación en los estudios culturales, estudios humanísticos, está relacionada directamente a momentos y a lugares y cómo se interpreta a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, a lo largo del territorio. Es muy importante el territorio y el espacio para los estudios culturales y humanísticos. Entonces, cómo esos sucesos, esos hechos, esos fenómenos, como le quieran llamar, afectan de manera determinante nuestra concepción de la realidad. Bueno, es un proyecto del doctorado en estudios humanísticos con especialidad en literatura y discurso. Es del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en colaboración con el CONACYT. Lo realicé alrededor de 2017, terminé, pero lo comencé en 2012 aproximadamente. Bueno, ese es un fragmento de la introducción de la disertación, donde se advierte desde el primer momento que es liminal en todo sentido. Liminal, es decir, se encuentra en el límite y no sabes bien dónde termina termina el método y dónde comienza el modelo, o dónde termina el modelo y dónde comienza el método. Volveré a eso en un ratito. Desde su conceptualización y bosquejo marcó difusos límites metodológicos, teóricos y disciplinarios. El estudio del teatro como fenómeno social que refleja en sus textos y producciones la posibilidad de resignificar las representaciones femeninas sobre el escenario, enmarcado en un contexto étnico de respeto y rescate por la identidad comunitaria, conlleva un ejercicio de aproximación interdisciplinaria. Bueno, esto que señala o qué es lo que pretendía realizar, aunque cuando me enfrento a que voy a estudiar desde la especialidad de literatura y discurso, es decir, desde la carga ideológica que existe en la literatura, ¿qué es lo que voy a estudiar? Voy a estudiar los textos dramáticos, voy a estudiar las personas que hacen el teatro, voy a estudiar el producto, la puesta en escena de la obra, voy a estudiar, no sé, el público que la recepciona. ¿Qué es lo que voy a estudiar? Eso es lo más difícil cuando tratas con un producto cultural o con un constructo cultural, ya veremos la diferencia, cuando trabajas con un producto o con un constructo cultural como lo es el teatro de mujeres mayas. ¿Qué es lo que tenía que abordar primero? ¿Cuál va a ser la aproximación? Entonces tendría que ser un trabajo interdisciplinario. Después me aclaró el doctor Rus, ya después de haber terminado el examen, me aclaró que a lo mejor había planteado hasta cierto punto un trabajo más transdisciplinario que interdisciplinario, porque en interdisciplinario yo lo que hice era tomar herramientas de diferentes disciplinas, del teatro, de la literatura, de la historia, para realizar mi análisis, del análisis del discurso, para realizar mi análisis. Pero él decía que en realidad en algún momento, en algún punto, el teatro se convirtió en el centro y de lo que iba averiguando, iban saliendo diferentes como raíces, estilo rizomático, que está muy de moda en los estudios humanísticos. Rizomático es decir, que no había un centro y de cada raíz que iba surgiendo, yo iba tomando estas observaciones para aplicar diferentes teorías. Entonces era un estilo más transdisciplinario. Pero bueno, en 5 años pasan muchas cosas, ¿verdad, doctora Nayansi? Entonces el proyecto de investigación suele tener algún tipo de variación o modificación a lo largo de toda la realización. Me pareció interesante presentarles algo sobre la ciencia teatral, porque es la parte que puede analizarse del teatro, perdón, disculpen, la parte que puede analizarse del teatro de manera más estructural
porque finalmente era un trabajo de investigación y yo tenía que de alguna manera buscar algunos resultados, algunas medidas, algunos argumentos y algunos resultados, vuelvo a repetir, para que pudiera comprobar, no se maneja hipótesis, se manejan supuestos teóricos. Bueno, el supuesto de que el teatro es un constructo cultural que te permite la representación de realidades alternativas en el sureste mexicano, es decir, que dentro del teatro, de lo que se muestra en las puestas en escenas de estos dos grupos que seleccioné para la investigación, existía, más allá de la puesta en escena de, de realidades utópicas, las realidades utópicas se ponían en escena. Y ya sé que suena medio extraño, pero tiene que ver con que las mujeres en su deseo de realizar una transformación social significaban ese deseo, esa utopía por alcanzar la resignificación social, y se volvía tan intenso y tan profundo que ya tenían un lenguaje específico para las obras. Es decir, ya tenían un público que iba a ver esas obras porque ahí podían vivir un momento de libertad o de emancipación sin perder la identidad cultural. Entonces, este primer supuesto logra comprobarse a lo largo de 1 año y medio después, que fue cuando me permiten acercarme a la agrupación, porque ahorita les voy a contar ese chisme científico. Sobre la ciencia teatral. Hoy en día la ciencia teatral se entiende como una asociación de proyectos particulares que interpolan y sintetizan muchas artes y disciplinas, pero cuyo axioma principal se centra en el teatro. Por ejemplo, si el investigador teatral analiza en la escenografía de una puesta en escena su arte plástica y arquitectura, estará investigando teatro. Pero también lo hará si analiza la arquitectura de un teatro como el de Bellas Artes, el espacio y periodo histórico en el que ha sido construido, o la institución u organización que financió su construcción. El más allá de la puesta en escena permite extender los límites de los estudios teatrales y evitar fijarlos. Por eso últimamente se maneja mucho las ciencias y la ciencia teatral, porque son todos aquellos rasgos que pueden ser medidos en el teatro. No puedes medir el arte, es difícil hacerlo sobre procesos creativos de dramaturgos, por ejemplo, que sí se han hecho, pero pues, terminan en libros como más filosóficos que en tesis de investigación. Entonces, ¿qué es lo que sí puedes analizar? Pues los fenómenos, ¿no? Nos vamos a lo más fundamental de la investigación. Entonces, estos fenómenos, ¿cómo los vamos a acotar? Y vuelvo a la delimitación del tema, es sumamente importante en este tipo de estudios. ¿Qué es lo que quieres conocer? ¿Qué es lo que quieres saber? Porque de eso va a depender la aproximación que vas a tener a lo que vas a estudiar. Bueno, ¿cómo se va a entender el teatro? Entonces, empecé a realizar la revisión bibliográfica, la revisión teórica, y bueno, el teatro lo asumí como un acontecimiento. Ajá. Es un significado pegado a contextos que se desplaza, adquiere elementos, se modifica e interviene en el ejercicio y creación de disciplinas. En este sentido, decidí acercarme al estudio del teatro considerándolo una expresión del espíritu cultural y, por lo tanto, intentando abordar diferentes aristas, además de sus textos. Espíritu cultural no está tan, es un concepto desde la filosofía de la cultura, por Ricoeur, que tiene fundamentos psicoanalíticos. ¿Esto qué quiere decir? Que el espíritu cultural, de manera muy resumida y de manera muy banal, y que me perdonen los teóricos franceses, tiene que ver con el ánimo fetichista de la cultura. Es decir, la cultura siente algún tipo de placer por estructuras repetidas. Por ejemplo, vamos a ir a algo muy controversial. Por ejemplo, que las mujeres sean las que más se dedican a la cocina en un hogar, tiene que ver con un espíritu cultural, porque es parte del fetiche cultural de esa sociedad, en el que acontece ese fenómeno. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera la cultura se reproduce a sí misma a través de esos fetiches. Siente placer al repetir ciertos comportamientos culturales, y entonces eso hace que se prolongue en el tiempo. ¿Por qué? Porque si no sentiríamos placer cultural, es decir, la saciedad de nuestras necesidades culturales, entonces esto no se repetiría. Entonces, por eso cuando una mujer sale de casa para trabajar y deja de hacer la comida, existe un vacío.
Ajá, un vacío y un sentimiento espiritual, por llamarlo de algún modo, de falta de saciedad de esa necesidad cultural, de ese placer. Hay una ausencia. Entonces, espíritu cultural, entendido desde el psicoanálisis, se aplicó a mi trabajo de investigación para la revisión del teatro como una expresión del espíritu cultural. Es decir, en el teatro se expresan estas necesidades culturales que tienen que ser saciadas. Por ejemplo, pensemos en un Shakespeare que determinó el camino del teatro occidental, que es el que nos llega pues con los españoles y luego con todos los demás que nos colonizan ideológicamente miles de millones de veces a lo largo del tiempo. Bueno, por ejemplo, Shakespeare nos viene y nos vende un amor romántico, por ejemplo. Pensemos en Romeo y Julieta, que todos conocemos. ¿Cómo se instaura de manera tan profunda en nuestros sistemas de pensamiento individuales y colectivos que no nos damos cuenta que son dos chavitos de 14 y 15 años que se suicidan? Ajá. Que se suicidan por una confusión. Ni siquiera se suicidan por amor. Se suicidan porque existe una confusión. Ese es el fenómeno. Eso es lo que realmente ocurre. Ajá. Y bueno, el otro se emociona y piensa que está muerto y por eso se mata. Bueno, pero en realidad mueren por una confusión. Una confusión que además proviene del clero, porque es el monje el que no comunica las pasiones. ¿Sí? Ajá, tiene que ver con nuestra identidad cultural. Entonces, eso crea necesidades espirituales de la cultura, crea esta necesidad de sentir placer porque necesitamos que se llene ese espacio del valor romántico que se nos ha inculcado como valor cultural. Y entonces estamos en la espera, de alguna manera, de tipos de amores románticos que tienen que ser legitimados por el clero para que no haya problemas de comunicación y entonces mi amor legitimado no me lleve a morirme. Entonces, esto es muy simplista, pero funciona más o menos de esa manera a través del teatro. Representa, pero también presenta. Representa porque son un montón de monos que están actuando y brincoteando en el teatro, pero cuando representan espíritus culturales, entonces en ese teatro también se presenta la realidad que vivimos, la realidad mediatizada a través de procesos culturales como el teatro. Pero esto también pasa con la danza, eso también pasa con la música. En la música pasa de manera muy intensa aquí en Chiapas, por ejemplo, en el área Tojolabal, es más influencia negra africana en la música del tambor y el pito que de presencia latinoamericana o indígena mexicana. Pero, por ejemplo, esa realidad es muy negada porque no satisface el espíritu cultural, porque nuestro espíritu cultural nos dice tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras raíces étnicas. Somos tojolabales, venimos de los mayas, venimos de los olmecas y venimos de civilizaciones zoques que no sabemos de dónde vinieron. Entonces, tenemos esa necesidad cultural. Nuestro placer cultural identitario tiene que ver con que soy maya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en realidad, cuando estudiamos el acontecimiento, cuando estudiamos el fenómeno musical, en la música, encontramos que no es cierto, que tenemos más influencias africanas en el tambor que mayas. ¿Qué pasa? Deja de satisfacerse la necesidad cultural. Y entonces no estamos satisfechos, y entonces lo negamos, y entonces surgen mecanismos de represión y de reafirmación como el racismo. Hay un problema muy fuerte de racismo hacia lo afrodescendiente en Chiapas, muy, muy fuerte. Bueno, tenemos muchísimo afrodescendiente. Entonces, por eso somos colochos, ¿no? Tan fácil como eso. Entonces, es muy, muy interesante abordar la cultura como un acontecimiento que manifiesta espíritus culturales. Bueno, entonces, perdón. La visión del teatro como un constructo cultural y que además ofrece la posibilidad de ser develado como un complejo sistema de representaciones individuales y colectivas sirvió como sustrato para esta investigación que propone analizar una forma de teatro que articula memoria, tradición, identidad indígena, representación femenina y acción colectiva. Me refiero al teatro contemporáneo de mujeres mayas en el sureste mexicano, que esto fue un rollo definirlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a determinar quiénes eran las mujeres mayas que hacían teatro? Entonces, la doctora Blanca López de Mariscal me dijo algo muy lindo, que estaba yo desesperada, y llega y me dice,
No, pues deja que ellas te digan qué son, o sea, ¿para qué haces tú la pregunta? Escucha tu objeto de estudio. Y esto es algo que aprendí, es una de las cosas, de los aprendizajes más significativos durante la maestría y durante el doctorado, que es escucha la naturaleza de tu objeto de estudio. Escucha su naturaleza, no lo violentes, no ejerzas, no lo explotes, ajá. No le pongas tanto calor que explote tu, tu grano de café a Yancy, ajá, si no sometas a condiciones extremas. Permite que te hable, permite que te diga qué es lo que necesita para ser analizado. Eso es algo bien importante en los estudios culturales y humanísticos. ¿Qué método utilicé? Creo que no utilicé se utilizaban varios métodos, pero lo que más utilicé fueron modelos de pensamiento humanísticos. La diferencia entre método y método es un proceso más técnico, más dirigido al análisis científico, al procesamiento de datos y a la aplicación de estrategias y técnicas para la obtención de resultados o de informaciones. Modelo, no en cambio, modelo añade, por añadidura modelo, son los procesos ideológicos puestos dentro del método para que puedas generar nuevas secuencias metodológicas, es decir, procesos poco a poco para llegar a ciertos resultados. ¿Por qué? Porque como tenía que trabajar con diferentes corpus, es decir, con diferentes fuentes primarias, entonces no podía utilizar el mismo método para cada fuente. Necesitaba diferentes métodos que pudieran concatenarse entre sí, que pudieran articularse entre sí para poder llegar al análisis que buscaba. Entonces, más que métodos, hablo de modelo. Utilicé un modelo de análisis del discurso. Y a través de una teórica principal que toda mi generación estábamos muy enamorados de su teoría, entonces a quien utilizamos fue mucho a Miekeval. Miekeval tiene una noción muy buena que de verdad si les interesa el tema, es fundamental para que comprendan cómo se desarrollan los estudios culturales y humanísticos en el siglo XXI, ni siquiera XX. Es de la misma línea de Donna Haraway, que ya nos habla de que en el momento que nos ponemos lentes ya somos transhumanos, ¿no? Que nuestro cuerpo ya no es tan, o sea, sí es orgánico, obviamente, pero ya no es tan autónomo. Necesitamos otras cosas, necesitamos esto para comunicarnos, ¿sí? Entonces ya no nos basta la voz que sale de nuestro cuerpo, necesitamos aparatos. Entonces esto es transhumano. Creo que se va a apagar. No, tenemos un tiempo, 10 minutos. Adelante, doctora. Yo le aviso. Ok. Entonces, ¿qué métodos utilicé para seguir el modelo? Entonces, la etnografía, el análisis del discurso, y pues a Miekeval, que habla de conceptos metodológicos o conceptos teoréticos. Y dentro de estos es la misión en escena o puesta en escena el que utilicé. Un concepto teórico o concepto metodológico se refiere a aquellas nociones que pueden transformarse en su propio método de análisis. Por ejemplo, el teatro. ¿Qué implica el teatro? Bueno, analizar espacios, tiempos, situaciones, personajes, participantes y público. ¿Ah? Entonces, ¿cómo este análisis, que es el concepto teatro, cómo esto se puede llevar a la teoría para que luego esta teoría generada a través del teatro sea aplicada a procesos culturales? Cómo analizar personajes en un proceso cultural, cómo analizar espacios y tiempos utilizando teoría teatral para analizar un fenómeno cultural. Eso es lo que realicé. Yo por lo menos lo realicé en teatro. Había amigos que utilizaban la mise en scène para analizar literatura y eso era un cohete, porque pues entonces como me estoy imaginando la representación en la cabeza, y eso fue un relajo, ¿verdad? Muy padre, pero fue un relajo. Nos volvíamos locos ahí en los claustros. Entonces era interesante. Bueno, les hablaba de que utilicé diferentes métodos y generé un modelo específico porque trabajaba con diferentes corpus. Corpus le llamamos, desde los estudios de la literatura, a las fuentes primarias que nos dan informaciones directas con aquello que queremos estudiar. Por ejemplo, corpus se refiere a los textos dramáticos que utilicé,
hubo que reunirlos, los textos, y eso se llama parte de mi corpus literario. Pero también trabajé con corpus testimonial. Esto se refiere a las entrevistas realizadas a las mujeres de las agrupaciones que fue el grupo de teatro Xochobal Xukmetik, reflejo de la diosa luna, de FOMA, de Fortaleza de la Mujer Maya AC, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y también con toda la obra de Conchi León de la península de Mérida, porque ella se adscribe, es decir, se asume a sí misma como una mujer maya mestiza, entonces entraba perfectamente dentro de la investigación. Yo quería utilizar muchas más, pero en realidad era demasiado. Entonces, parte de la delimitación del tema es acotarnos pues a lo posible por el tiempo, porque tampoco te vas a llevar 14,000 años con una tesis, que sí se puede, pero antes, ¿no? Ahorita ya no se puede. Creo que ahora sí hay un límite, ¿verdad? Para los estudios de CONACYT. Entonces, bueno, por eso. Bueno, la investigación fue un constante ejercicio de adaptación y aprendizaje en el que circunstancias de trabajo dictaron el camino a seguir. ¿Por qué? Porque cuando llego a San Cristóbal de las Casas, al grupo de FOMA, me doy con pared porque los derechos de las obras se encontraban en el Hemispheric Institute de la Universidad de Nueva York. Entonces es ahí cuando empieza otro problema del fetiche cultural de los extranjeros, que es que les encanta y exotizan la realidad indígena de México y de Chiapas. Entonces, como FOMA necesitaban hacer sus cosas, necesitan sus talleres, necesitan su teatro, y pues necesita dinero para realizar todo eso. El dinero del colectivo, porque un colectivo entraba a través de vías extranjeras, sobre todo norteamericanas y un poco europeas. Entonces, los derechos de grabación de la obra estaban en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York. Diana Taylor es una de las grandes beneficiarias de los proyectos culturales de los Altos de Chiapas. Entonces, ella que era directora del Instituto Hemisférico de Arte y Cultura de Nueva York, fue la que de alguna manera pues gestionó los derechos de grabación sobre las obras. Entonces, a mí solo se me permitían 5 minutos de grabación de las obras a través de un celular sin difusión. Entonces, ese era mi corpus de trabajo, grabaciones de 5 minutos máximos de las obras. Y pues podía consultarlas en internet, pero pues no era mi material. Y la doctora Naya, si no me va a dejar mentir, uno necesita su propio material para analizar. Sí, está muy padre que alguien más haya hecho tu misma medición, pero tú necesitas corroborar, porque entonces si no lo corroboras no es investigación, ¿cierto? Entonces, el principio de falseabilidad, que es fundamental para cualquier tipo de investigación, bueno, yo no tenía esa posibilidad, entonces tuve que ir muchas veces y grabar muchos pocos fragmentos y una que otra grabación, así como que no se debería de haber hecho. Bueno, pues no la voy a difundir, entonces es para fines meramente de investigación. Bueno, otra premisa que manejé durante la investigación es que el teatro sabe, es decir, el teatro es una manifestación del espíritu cultural de un pueblo. Entonces, es una escenificación de la subjetividad, dice Miekeval, tanto colectiva como individual. Nuestros deseos se reflejan en las puestas en escena. Yo tengo una obra, Cronótropo, en la que se trata de un caníbal. Bueno, mi deseo no es ser un caníbal, no estoy escenificando esa subjetividad, sino sí hablar de una realidad de consumo entre personas. Sí. Es el mismo principio de las películas de zombies, queridos estudiantes. Las películas de zombies representan el espíritu cultural del siglo XX de manera maravillosa. ¿Por qué? Porque realmente las películas y las historias de zombies hablan precisamente de un consumo entre individuos que culturalmente es referente después de la revolución industrial. Entonces, la historia del capitalismo es... El capitalismo tiene, como decía un maestro, el capitalismo tiene la culpa casi de todo.
incluso de las buenas películas de zombies. Que no hablemos de parcialidades, ¿no? Okay. Bueno, el teatro escenifica ideologías. Tenemos una gran obra que se llama, por ejemplo, Galileo Galilei de Brecht, en el que analizamos la vida de Galileo Galilei después de que no se toma la cicuta. Acuérdense que Galileo no se toma el veneno, prefiere disculparse y dice que, ok, Dios es el centro del mundo, todos los planetas giran alrededor de la Tierra, yo no dije nada, no me quemen, brujo, señora Inquisición. Entonces, Brecht analiza qué es lo que pasó después de eso con Galileo. Y pues el Galileo que retrata es un científico muy arrepentido por no haber sido firme con sus decisiones. ¿Sí? Entonces, ahí va el asunto. Algunas conclusiones de mi investigación, bueno, que la puesta en escena del proceso de resignificación femenina a través de FOMA, que es Jehovah Shukmatik, y Conchi León debe entenderse entonces no como un momento de hecho teatral, sino como una puerta para la puesta en acción del cambio social y cultural en respeto de las tradiciones, pero con la vigilancia de los derechos fundamentales como salud, educación y empleo digno para las mujeres. El trabajo de las teatristas seleccionadas es un vehículo semiótico para la expresión de identidades alternativas, en cuanto que las mujeres de etnias mayas pueden representarse de manera diferente, lejos de los estereotipos que las someten, que las silencian. Voy a volver a esto para terminar, pero primero voy a señalar otro resultado, otra conclusión, perdón. Entre lo privado y lo público, el teatro de mujeres mayas es una búsqueda de respuesta para sanar el alma, para reconciliarse con la vida, sea a nivel personal o comunitario. El trabajo de FOMA y de Conchi León procura marcar un antes y un después para la mujer, de manera narrativa, y eso también se asume como proyecto de vida. Las mujeres son protagonistas de sus historias y son el centro del sentido del discurso, y por lo tanto se resignifica. En el teatro de las mujeres mayas, ellas vuelven a convertirse en el reflejo de la diosa luna, Mektik o Ixchel, y recuperan sus atributos como sabias, como vigilantes de la vida cotidiana del hogar, madres, abuelas, mujeres cuya historia es importante. Historias obviamente desgarradoras para que una mujer pueda salir de su comunidad. Entonces, son historias desgarradoras de fortalecimiento individual y de emancipación individual que luego se encuentran estas tres mujeres y pueden formar su colectivo para otras mujeres en situación de crisis o en situación de sobrevivientes de violencia en diferentes sentidos, que pueden participar de los trabajos de FOMA, que es el primer grupo de teatro, FOMA, Fortaleza de la Mujer Maya. El grupo de teatro, ahora sí les voy a admitir, el grupo de teatro es Jehovah Shukmatik, ¿no? Reafirmando. Bueno, ¿cuál era el problema? El problema es que eso me cuentan ellas a mí en el testimonio grabado, ¿no? En el corpus, en la investigación etnográfica, es decir, a la recopilación de testimonios y de diarios de trabajo dentro de un grupo cultural, dentro del suceso. Entonces tú vas como antropólogo, desde la antropología, y haces la recaudación de datos, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que cuando me enfrento a las puestas en escena, es decir, al producto cultural teatro, en estos, la emancipación estaba referida de manera diferente a la vida de ellas. Es decir, mientras ellas me contaban que, bueno, cuando sufrieron violencia en sus matrimonios, dejaron a los vatos y se fueron a conformar otro tipo de comunidad, en las obras de teatro yo no veía eso. En las obras de teatro veía que, aunque el marido las pateaba, la historia era de una mujer desesperada, el marido las, no sé cómo hacer esto, a ver, admitir a todos, listo. Sí, ya se están admitiendo. Aunque los maridos la golpeaban, aunque los maridos la abandonaran, aunque los maridos ¿cómo se dice? Las sumergieran en la miseria. En las obras de teatro, este marido, por alguna razón, siempre terminaba regresando transformado. Entonces teníamos finales felices. Ajá.
Es decir, había una diferencia fundamental entre lo que me decían y lo que veía en las obras de teatro. ¿Cómo analizar ese proceso? Bueno, es ahí donde se establecen modelos. Tenía mi método antropológico para analizar los testimonios, tenía mi análisis de discurso para analizar las obras, pero ¿cuál iba a ser el puente entre estas dos? ¿Cómo iba a contrastar la realidad? Porque de eso se trataba la investigación, decir que el teatro es una representación de acontecimientos culturales, de espíritus culturales. Pero no estaba pasando lo mismo, lo que me decían, pues no era lo que significaba. Pues, ¿cuál iba a ser el puente? Y el puente lo encontré precisamente en los mecanismos utópicos de representación, que es de lo que hablaba hace ratito, de un concepto teórico o un concepto metodológico. Es decir, cómo el teatro es capaz de articular procesos ideológicos de tal manera que lo que tú ves en escena, ok, no es la realidad, pero sí es una interpretación de la realidad. Y este pequeño matiz que, pues claro, es la representación de la realidad, no estás viendo hechos reales. No estoy viendo hechos reales, pero sí es real la presentación de subjetividades. Ellas presentaban esas puestas en escena no porque ellas pensaran que la transformación del hombre fuera posible, sino porque para una transformación social era necesaria la transformación de su compañero. ¿Y esto a qué refería? A un principio de libertad femenina, vamos a llamarlo feminismo, pues desde el punto de vista occidental, pero no se llama feminismo, un feminismo zapatista, un feminismo hombro a hombro, mujeres por la dignidad rebelde. ¿Okay? Es decir, tenía ese principio ideológico para que yo pudiera manifestar esto en las puestas en escena. Entonces, tenemos por un lado las vivencias y los testimonios de las mujeres reales que hacen este teatro, tenemos la estilización ideológica, el proceso ideológico por el que transita su pensamiento y por el que transitan las historias, y tenemos del otro lado al teatro, al resultado final. Entonces, no basta con analizar personajes, hay que, en este tipo de teatro, hay que también analizar el puente. Por eso esto se trataba de una tesis liminal, porque desafiaba los límites entre lo que era real, lo que era representación y lo que era ideológico. Entonces, eso fue uno de eso fue una de mis aportaciones de la tesis, ¿no? Una investigación que planteaba este puente. Y pues, si ustedes revisan el trabajo, que es, no sé si les llegaré a interesar, pero si ustedes revisan el trabajo, hay secciones donde están dedicadas precisamente a los testimonios de las mujeres, y hay una en particular que se llama Victoria Patistán, y Victoria Patistán, en lugar de hablarme de su vida, me contó cuentos. Entonces, pero estos cuentos eran maravillosos porque hablaba de que cuando un borreguito se enfermaba era porque la mujer estaba enferma, porque es muy importante el pastoreo en su comunidad. Entonces, pues, ¿qué hice? Pues meter el cuento y analizarlo con estos mismos procesos ideológicos, porque el trabajo cientificista de los estudios humanísticos tiene que ver con el análisis de cuerpo, con la instauración de métodos de análisis que se transformen en modelos para poder llegar a ciertos resultados. Y bueno, hasta aquí sería mi presentación, doctora. No sé si necesita alguna duda, algún comentario. Claro que sí, doctora Laura. Voy a dejar de compartir. Pues para comenzar, primero decir que fue un trabajo bastante extenso. Nosotros a lo largo de cuando visualizamos más bien las áreas, como bien mencionaba, en esta parte del trabajo que usted nos presenta es un área humanística, es un área social, pero también existe el área de la ingeniería, el área de, no sé, de otras cuestiones que tienen que ver quizás con medicina. Y nosotros analizamos que para todo proyecto de investigación o para todo proceso de investigación existe una metodología. Y usted nos comentó justo desde cuándo inició el trabajo y todo lo que le ha conllevado. Fueron 4 años de investigación y la doctora Laura nos estuvo narrando la investigación de campo que realizó en una primera instancia, que también tuvo que ver con investigación cualitativa, que también tuvo que ver con parte en la cual tenía que hacer un análisis metodológico. Entonces, todo eso, esa parte de investigar y de indagar, pero con un perfil
social y humanístico, que es la parte que nosotros pudimos observar acá. Yo sí tengo algunas preguntas que hacerle, doctora, abrimos también el espacio para los estudiantes. Yo espero que en lo que generamos acá la pregunta, pues ellos también vayan pensando en algún cuestionamiento que hacer, y este espacio es libre porque justamente estamos para aprender más acerca de la investigación que se hace en el área de la doctora Laura. Entonces, me gustó mucho la forma en la que comenzó, porque nos habla de cómo planteó la problemática. Y por ahí nos comentaba la doctora Laura que lo que para nosotros sería cómo tratar de cubrir una problemática en una necesidad real. Nosotros, por ejemplo, observamos que hay desechos de alimentos y queremos generar, resarcir ese daño proponiendo una tecnología. En el caso del área humanística y social, es delimitar un territorio y un tiempo. Ella lo comentó al inicio. Entonces, en el área humanística tú delimitas un tiempo, un espacio, lugares, y defines que eso quieres estudiar y analizar bajo la perspectiva que ella ya nos platicó. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que nace la idea? Porque su proyecto se llama Dramaturgia y Teatro de Mujeres Mayas, Voz Alternativa de la Frontera Sur Mexicana. ¿Cómo surge la idea de querer estudiar al teatro de las mujeres mayas? ¿Qué fue lo que le dio esa, no sé, esa inspiración y voltear a ver este punto de la, pues no sé, del territorio, del tiempo y de la cronología, bueno, de la cronología como tal, para poder decir, quiero estudiar esta parte? ¿Cómo surgió esa idea de querer estudiar a las mujeres mayas y la dramaturgia que ellas realizan? Esa sería la primera pregunta. Okay. El teatro siempre ha sido una de mis pasiones. Siempre he visto una de las, o sea, desde que la primera cosa que leí cuando aprendí a leer fue teatro. Entonces es una inclinación personal en primer lugar. ¿Por qué Mujeres Mayas? Porque el trabajo de Fuma me parece maravilloso. Desde la primera vez que lo vi dije, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo porque hay niños de 16 años llorando con una obra que a mí no me conmueve. Ajá, para mí es muy fundamental, a mí no me conmueve. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque algo tiene que estar pasando, porque veo chavillos así, todos roquerillos, con su chamarra, la primera vez que lo vi, y estaba llorando, muerto en llanto, porque se veía representado. Entonces, ok, ¿qué está representando esa obra? ¿Qué está representando que mueve tanto? Entonces, esa fue como la primera gran pregunta. Primero uno se aproxima. Los objetos de estudio casi nunca los encuentras tú, te encuentran a ti, ¿no? Las pasiones de tu vida se van reflejando. Entonces, ese es el origen fundamental de este trabajo de investigación, la gran pregunta de qué era lo que estaba pasando. La curiosidad científica nace de eso, ¿no? De saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué ahorita? Porque hay un chavillo que es conmovido junto con un niño y junto con una señora mayor. Es porque pertenece a su comunidad. Bueno, pero ¿qué es lo que están viendo y yo no estoy viendo? ¿Cómo comprender eso? Y cómo aprender a verlo, porque eso fue lo más difícil. ¿Cómo aprender a ver lo que yo no podía ver? Porque dentro de la investigación antropológica, que es la metodología etnográfica, es cualitativa, el principio fundamental es ¿por qué estoy observando lo que estoy observando? Esa es una de las cosas más difíciles de los estudios humanísticos. No poner en juego tus ideologías y creencias para no influenciar tu estudio. Fue muy difícil porque hubo una parte donde tú estás viendo que la están matando a la mujer, pues la están golpeando, está tirada en el suelo. Entonces tú como occidental, estudiante de un doctorado, entonces tú dices, ya déjalo, que está sufriendo, déjalo. No se trataba de eso, nunca se trató de eso. Saber como investigador que nunca se trata de ti, de lo que piensas, nunca. Se trata de que analices lo más cercano a la objetividad un fenómeno. Eso es, porque es ciencia también finalmente, ¿no? Científica. Claro. Entonces tiene que haber ese principio fundamental. Antes me gustaría comentar una cosa, un par de cosas. La primera, mencionaba, doctora, que, por ejemplo, en las medicinas, la medicina, en el doctorado de estudios humanísticos tenemos 4 áreas. Ética, que es sobre filosofía, ética,
literatura y discurso, mi especialidad. Estudios culturales, que es más hacia las teorías de la recepción de masas y por ejemplo, cómo se representa la mujer en la moda, cómo se venden los comerciales de Mazda, ajá, cómo la Coca-Cola influye en el pensamiento colectivo, por qué el osito Bimbo desapareció pero sigue en nuestra memoria, esas cosas culturales. ¿Por qué Miley Cyrus es tan popular, pero en realidad no quería hacerlo, esas cosas? Y hay otra que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. En Ciencia, Tecnología y Sociedad tengo muchos compañeros que estudian fenómenos médicos, porque la medicina nosotros no la asumimos como una ciencia, sino como un arte. La ciencia es teorética, porque se refiere a teorías, no hay leyes. Por eso hay diagnósticos diferenciales, donde los doctores se reúnen para saber qué es lo que tiene un paciente, qué tipo de cáncer tiene un paciente, sacan los estudios, pero en realidad hay otros elementos que te dicen para realizar un diagnóstico. Bueno, la medicina, y que me perdonen muchos médicos, pero la medicina es una disciplina, no es una ciencia, es una disciplina en la que se utiliza mucha teorética. Es más cercana a los estudios sociales, pero es un buen puente entre los estudios sociales y la ciencia dura, ¿no? Otra cosa que iba a decir, y también la tecnología se estudia en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Tenía una buena compañera, no me acuerdo cómo se llama, pero una buena compañera, que estudiaba el fenómeno de la obsolescencia programada de Apple. Ajá. Interesante. Ajá. Desde el punto de vista social. Claro. Cómo estos aparatos están diseñados para convertirse en basura en 2 años y tú Así tengas es. la necesidad de volver otra vez. Claro. Es como el caso de los bombillos, ¿no? Está también por ahí checando ahora que lo comenta, doctora, acerca del tema de la obsolescencia, que hace unos 50, 60 años todavía esos productos eran realizados con la idea de que te iban a durar toda la vida, ¿no? De tal manera que hay bombillos que son del siglo pasado que todavía persisten en países como Inglaterra. Y pues ahora en la actualidad tú tienes un foco y te dice incluso los días que van a ser para que tú los puedas, los días que les llaman útiles, ¿no? Y pasado ese tiempo pues ya no, o se funde o algo le ocurre, pero todo está ya programado para justamente tener eso. Qué interesante ese trabajo. Sí, es muy interesante desde los estudios. Ajá, bajo la lupa social, exactamente, interesante. Bueno, doctora, pues me gustaría también escuchar a los estudiantes si tuviesen alguna pregunta que hacerle a la doctora Laura. Yo creo que hay que aprovechar estos momentos porque, como he comentado, todos ellos están empapados y están más familiarizados con temas de investigación que tienen que ver con el área de tecnología, de ingeniería. Y ahora que estamos viendo el análisis de una investigación desde el punto de vista social, creo que es bastante interesante también. Así que me gustaría que encendieran sus micrófonos si alguien tuviese alguna pregunta, incluso sus cámaras también, por favor, para que la doctora Laura los identifique a quienes tengan esa posibilidad de encender sus cámaras. Y si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Bien. Adelante, Valerie, excelente. Le escuchamos. Yo quiero saber para qué sirve el corpus o qué significa. Los corpus, el corpus se le llama a los materiales, a las informaciones primarias, de fuentes primarias que nosotros analizamos. Hay diferentes tipos de corpus, por ejemplo, los textos dramáticos, los guiones teatrales, la obra de teatro escrita, ese es mi corpus literario. Corpus también se le llama a las entrevistas, a las grabaciones y luego transcripciones de las entrevistas, porque que también van a ser sometidas a análisis. Todo aquello que yo voy a analizar y me sirve como prueba, como datos, se le llama. Es correcto. Información. Y datos o informaciones para análisis, nosotros le llamamos corpus. Esto desde los estudios humanísticos es con literatura o discurso. Les llamamos corpus. Es una palabra muy elegante para decir tu material de trabajo. Excelente. Sí, lo que para nosotros podría ser en el área, no sé, los artículos, los libros,
los atlas de microbiología para identificar por ahí bacterias, hongos. Excelente. Esa es como la equivalencia. Muy bien. Bien, Valerie. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta a la doctora Laura? En este momento lo podemos realizar. Recuerden que no siempre vamos a tener este tipo de, de invitadas especiales como lo es la doctora Laura, que pues nos vino a compartir parte de su experiencia, así que hay que aprovechar, ¿verdad? Qué mejor que de la mano de una persona que ha sido galardonada, que es reconocida y que con toda humildad viene a compartirnos parte de su experiencia, ¿no? Así que, chicos, ¿alguna pregunta? Ella no les va a calificar nada, ni yo tampoco. Estamos todos para que ustedes puedan aprender y aperturar esa mente para analizar los diferentes tipos de investigación que hay. Adelante. Bueno. Y, entonces, por ejemplo, los diferentes alcances que pueden tener sus investigaciones. Por ejemplo, ahorita la tesis doctoral de la maestra Gabriela Pola, que tiene su inicio en procesos de nixtamalización, procesos técnicos, pero ya tiene un enfoque más hacia las humanidades también, hacia lo social, en donde ella ve los mecanismos de producción como parte de una identidad cultural. Entonces, para preservar una técnica, es necesario, por ejemplo, para conservar una técnica de nixtamalización hay que comprender los mecanismos sociales y culturales en juego para que no se pierda, ¿no? Exactamente. Bueno, eso funciona en los cultivos. Es interesante. Bueno, yo tengo por ahí otra pregunta, doctora, porque hemos visto, y no puedo dejar de hacer mi cuadro comparativo mental entre la investigación experimental y entre la investigación, le voy a llamar de campo, aunque es una mezcla de varios tipos de investigación lo que usted ha hecho. Sí. Entonces, por ahí nos hablaba acerca de los supuestos teóricos, que eso sería como la hipótesis para nosotros en ingeniería. ¿Cómo se plantea un supuesto teórico en el caso del área de sociales? Ya nos habló de cómo surgió la idea del proyecto. Ahora, ¿cómo se genera un supuesto teórico? ¿Cuál era su supuesto teórico? Los supuestos teóricos, a diferencia de la hipótesis, se pueden generar a lo largo de toda la investigación, dependiendo del proceso, dependiendo de la fase metodológica en la que te encuentres. Porque hablo de modelo, no hablo solamente de un método. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, me voy a la parte en donde voy a la investigación de campo, entonces mi primer supuesto teórico es qué es aquello que pretendo encontrar en la investigación de campo. En este caso, los testimonios de las mujeres de adscripción maya son fundamentales para comprender el teatro. Eso es muy básico. Pero pues se van formulando estas afirmaciones mucho más cortas que una hipótesis, mucho más cortas que una hipótesis, pero que responden a cada fase del proceso de método. Entonces, eso se formula, por ejemplo, en la parte de investigación de campo. Luego vamos a la parte de análisis de la literatura, de las obras dramáticas, y entonces generas otro supuesto. Es decir, mi segundo supuesto es, en las obras de teatro están presentes las ideologías de las mujeres de adscripción maya del sureste mexicano. Entonces, cuando voy a analizar entonces las obras de teatro, es el teatro de mujeres mayas en el sureste mexicano, es la representación de subjetividades y de ideologías de resignificación femenina en este término. Interesante. Es un poco más libre. También se puede generar en ciencias duras, pero siempre que puedas manejar tesis mixtas, de metodología mixta. Si tienes análisis cualitativo y cuantitativo, puedes emplear supuestos teóricos. Si solo es cuantitativo, pues obviamente se generan nada más hipótesis. Interesante. Entonces esa sería como la equivalencia. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta para la doctora Laura. Pregúntenle por ahí cuándo se vuelve otra vez a poner en marcha sus obras teatrales, porque por ahí en Tuxtla hay un centro en el cual se llama Telar Teatral, si no mal recuerdo, si no corríjame, doctora, donde la doctora pues ahí se presentan pues sus obras, pero con esta contingencia también hay presentaciones en línea acerca del trabajo que ella realiza, el trabajo teatral. Entonces
por ahí, doctora, si hay fechas por ahí libres. La promo. Ajá, aprovechando. Pues en abril estrenamos una nueva obra que se llama Manual para bañar al gato. Están cordialmente invitados. Esperamos sea presencial, pero todo depende de la contingencia. Así que hasta ahorita estamos, próximo estreno, abril. Ok, Pero en línea no hay nada todavía. no, ya no queremos trabajar en línea, pero pues si tiene que ser, pues así será. Ok, bueno, entonces tengo por ahí otra pregunta porque me ha gustado mucho la parte en la metodología. Nosotros también en el método, bueno, en la investigación experimental, pues tenemos que hacer esa investigación de lo que sería el corpus, ¿no? Decía la doctora Laura, para nosotros sería investigar de artículos científicos, de proyectos y de información que ya hay disponible en plataformas digitales nacionales e internacionales, metodologías para poder estudiar, no sé, extractos de una planta y aplicaciones y cuestiones así, y ya tenemos como una metodología definida. Pero algo que me pareció muy interesante es que en el caso de la investigación social y humanística nos comentaba que son modelos de pensamiento lo que se ocupa. Bueno, obviamente me imagino que en cuanto a modelos de pensamiento debe haber una gama enorme, pero ¿qué nos podría decir acerca de esos modelos de pensamiento que se ocupan como una metodología para poder analizar el contexto de una situación? Pues hay dos grandes modelos de interpretación social. El primero es el modelo antropológico, que tiene que ver con investigación de campo y sistematización de procesos de investigación de campo. Es un tipo de investigación mixta, un poco anticuada, la verdad, porque ahorita ya las estadísticas en lo social te dicen lo que el intérprete quiere, entonces, no se utiliza tanto. El otro modelo de pensamiento muy actual es el modelo hermenéutico. Muchos le llaman método hermenéutico. Me prefiero llamarlo modelo hermenéutico, que de acuerdo al teórico que quieras utilizar, yo refiero más a Gadamer, te da más que pasos a seguir, te da como niveles de comprensión de la realidad. Y el último nivel de comprensión de la realidad es precisamente el por qué pienso lo que pienso. Ser consciente de que, ok, yo estoy interpretando esto porque yo nací en este tiempo, yo nací en este espacio, yo fui formado de esta manera, que puede parecer muy sencillo, pero en realidad es bien difícil mantenerlo. Bien difícil. Saber por qué estás interpretando algo es bien difícil. Saber por qué quieres extraer eso de la planta que quieres extraer es bien difícil, ¿no? Sí, desde el punto de vista social. Sí, o sea, es necesario. ¿Para qué va a servir? Esas preguntas que luego conflictúan mucho, ¿verdad, doctora? Cuando uno está realizando una tesis y a 2 meses de que la entregues, y llega la pregunta ¿y de qué sirve todo esto, no? Ajá, ¿realmente valió la pena 4 años de investigación? No, Ajá, esas sí, son las preguntas sí. complicadas, pero bueno, creo que sí vale. Entonces serían desde 2 puntos de vista filosóficos que son los que nos acaba de comentar. Es el Excelente. antropológico es antropológico, no es filosófico, es antropológico. El hermenéutico es un poco más filosófico. Y el que yo seguí es el teorético, el metodológico, el concepto teorético de Miguel, es una corriente francesa y tiene que ver con el desarrollo de pensamiento a través de diferentes teorías, el tránsito a través de diferentes teorías. Que esto no fue un capricho, sino fue por mí, vuelvo a eso, a insistir en eso, tiene que ver con la naturaleza de mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio refería a textos literarios, a entrevistas, a testimonios de las mujeres y a producciones culturales, a productos, a la obra puesta en escena, a la cosa esa sucediendo, a esos 45 minutos de representación. Entonces, como tenía esos 3 corpus diferentes, entonces tenía que aproximarme a ellos con diferentes métodos. Porque no voy a analizar lo mismo de la misma, o sea, no voy a hacer un análisis estructural para las entrevistas. Entonces, como no iba a analizar lo mismo utilizando el mismo método, entonces la aproximación es teorética, diferentes Excelente. teorías para analizar una complejidad social. Interesante. Muy bien. Bueno, chicos, si hubiese alguna pregunta para la doctora Laura.
pueden encender sus cámaras, por favor, si están en esa posibilidad de hacerlo. Bien. Andan muy tímidos hoy los chicos. Bueno, por ahí, entonces ya para ir cerrando la sesión del día de hoy, me quedo con otra pregunta más, doctora, porque me parece bastante interesante, bueno, desde un inicio que se haya enfocado en estudiar la dramaturgia y teatro de las mujeres mayas, pero ya nos explicó que hubo una motivación ahí personal también, y al final nos habló de sus conclusiones. A mí me pareció interesante la parte en la que decía que era bastante, pues, contradictorio que las mujeres a través de las obras teatrales expresaran parte de su sentir, y ellas siempre habían vivido bajo el yugo opresor, le vamos a llamar así, de los hombres, del maltrato, y que en una obra de teatro ellas reflejaban al final que los hombres en su rol lograban tener un cambio a final de cuentas, ¿verdad? Y que cambiaban y que, bueno, me imagino que regresaban a la familia y eso era lo que ocurría. Y lo voy a relacionar con otra parte que comentó el día de hoy, que nos decía, obviamente es el punto de vista de un investigador, que nunca nuestra opinión tiene que quedar, pues, digamos que demostrada acerca de lo que pensamos realmente en una investigación, porque lo que nosotros queremos en una investigación es que nuestro punto de vista sea muy subjetiva, que nos basemos en lo que la ciencia nos ha permitido dar para tener un enfoque lo más acertado y lo más objetivo posible. Pero mi pregunta sería, con el uso de esta metodología, bueno, le vamos a llamar con estos modelos del pensamiento que ocupó, ¿pudo usted lograr conocer el porqué de estas mujeres tener este comportamiento ideológico ya al plasmarlo a través de una obra de teatro? ¿Hay una explicación a esto que se haya podido construir basado en los modelos de pensamiento que ya nos comentó? ¿Cuál sería la respuesta? A mí me interesaría mucho ver, bajo el punto de vista científico, de la parte social y humanística, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la respuesta son los principios ideológicos que rigen determinado momento y determinado lugar. Estábamos, a partir de 1994, cuando el levantamiento armado del ZLN, los grupos indígenas tuvieron mayor visibilidad. En el momento en que ocurrió el movimiento, bueno, todo era un desastre también en la organización del movimiento, hasta que se dieron cuenta de que ellos mismos estaban violando mujeres y maltratando mujeres. Entonces surge dentro del mismo movimiento un sector en el que decían, oye, mano, pero si somos compadres, si somos camaradas, entonces no me estés violentando. Entonces empieza a surgir una ideología que es el de Mujeres por la Dignidad Rebelde, que es el feminismo zapatista. No se debería llamar feminismo, pero es nuestro equivalente. Ajá, es nuestro equivalente. No lo voy a decir nunca que feminismo, pero bueno, es Mujeres por la Dignidad Rebelde. Entonces, cuando las mujeres de FOMA tienen contacto, no son zapatistas, pero tienen contacto con la ideología porque son pertenecientes a grupos étnicos y de los altos, siempre hay contacto. Cuando ellas empiezan a afirmar esto y se dan cuenta de que el caminar hombro con hombro y Mujeres por la Dignidad Rebelde tiene que ver con literalmente estar al lado de tu compañero, ellas se dan cuenta de que es un cambio de conciencia que tiene que ser promovido. Entonces dejan atrás sus historias particulares de persecución y violencia para trabajar en favor de una ideología que va a llevar al bien común. Porque uno de los resultados de la investigación es que la colectividad de los grupos de mujeres que hacen teatro en el sureste mexicano, el sentido de colectividad tiene que ver con el sentido de comunidad puesto en acción. Lo colectivo en estos grupos es el sentido de comunidad puesto en acción. ¿Qué quiere decir esto? Saberme que yo pertenezco a un grupo y moverme, realizar cosas, hacer cosas para promover este sentimiento de pertenencia a un grupo. Ese es uno de los resultados de la investigación, por ejemplo, esta noción de lo colectivo. Qué interesante, porque ellas bajo su perspectiva, bueno, es una manera de expresar la emoción, el sentimiento y por lo que han pasado, ¿verdad? Por el yugo opresor, pero al final
revelan lo que quieren transmitir que ocurra. Ellas son conscientes de que son un motor que transmite a la población y lo que quieren transmitir es justamente que puede haber un cambio en los hombres, que no tiene por qué repetirse un mismo patrón que ya han vivido, y eso lo quieren transmitir a las nuevas generaciones. Ahora creo que puedo entender un poco por qué las personas o los jovencitos lloran, ¿no? Bueno, tratando de entender, y porque así inició su proyecto, ¿no? Desde también observar a jóvenes que lloraban a través de las obras y querer saber por qué y cuál era el motivo. Entonces, qué interesante, porque creo que esa parte ahora la comprendo bien, ¿no? Ahora me queda más clara acerca de los hallazgos, acerca del trabajo de investigación que usted realizó. Es difícil entenderlo, así, Sí. Como investigadora, uno llega con su carga, ¿no? Ideológica, y pues tienes 4 años para deshacerte de tu carga ideológica y ahora le ponte a investigar, ¿no? También les va a pasar a todos ustedes. Claro. Pues, doctora, yo le agradezco la verdad el tiempo que ha tomado el día de hoy. No sé, salvo reserva de que alguno de los chicos quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta extra para ir cerrando ya esta presentación. Chicos, adelante. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algún agradecimiento también por el tiempo de la doctora aquí? ¿Se puede hacer? Adelante. No, profe. Todo quedó Todo acá. bien, Alex. Ok, gracias, Alex. Pues entonces, doctora Laura. Con las preguntas que hizo ya, creo que ya le entendimos más a... Ajá, a la equivalencia, ¿verdad? Pero bueno, fue un trabajo bastante interesante durante 4 años. Creo que es bastante tiempo y los hallazgos fueron muy interesantes. Bueno, doctora, pero antes de que cerremos, me gustaría preguntarle si tuviera algo que decirle a los chicos, algunas palabras que pudieran ser causa de inspiración, de motivación. Ellos ahorita están planteando un proyecto de investigación que tiene los tintes de investigación experimental, pero basada en su experiencia, que bueno, hay cuestiones que van a ser equivalentes en cualquier tipo de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué consejo podría darles a ellos? Pues el mismo que me dieron a mí, que sirvió para toda la carrera y todos los posgrados, que tienen que ver con escuchen al sujeto de estudio, escuchen sus necesidades. Suena muy raro, pero es verdad. Dejen que la naturaleza de su objeto sea la que dictamine la metodología y los resultados a obtener, no violenten al sujeto de estudio. Eso es fundamental desde las humanidades, pero también desde las ciencias experimentales. O si lo van a hacer, sean conscientes de que lo van a violentar para que no se les explote titanio en la cara o algo así, ¿no? Que Marie Curie nos regaló muchas cosas, pero pues, ojalá se hubiera quedado viva, ¿no? A costa de su vida, ¿no? Hasta hoy el sepulcro donde está es resguardado por otro metal para evitar la radiación. Nadie puede leer las notas de Marie Curie tampoco. Ajá, exacto. ¿Era necesario realmente? Tal vez. Un poco más de respeto, claro, por la naturaleza de su objeto de estudio. Sí, es correcto. Bueno, excelente. Doctora Laura, la verdad que me siento muy contenta de tenerla el día de hoy, porque aparte de que sé que es una persona comprometida con su trabajo, es una excelente profesional, puedo decir y presumirla como una amiga también a quien aprecio, muy talentosa y muy reconocida en nuestro estado, y tiene mucho futuro en la rama de la dramaturgia en nuestro estado. La verdad que sí, es una de las pioneras y así la vemos, así que yo me siento muy honrada en tenerla el día de hoy y que nos haya venido a compartir de su experiencia. Yo quiero comentarle a los chicos que establecer este tipo de contactos no es fácil porque ustedes tienen agendas ocupadas. De hecho, la doctora, en cuanto termine ahorita la reunión, se nos va ya a su otra labor que tiene. Ella es catedrática y aceptó este reto. Entonces, yo estoy muy agradecida porque haya aceptado esta invitación para venir a compartir su experiencia con los chicos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes y pues sigan investigando, tienen una excelente profe, así que aprovechenla mucho. Gracias, doctora. Bueno, si pueden encender sus cámaras ya para despedirnos y que la doctora Laura los pueda identificar bien.
y a partir de ahorita nos vamos. Por favor, quiero que la doctora Laura los conozca, al menos, y que los pueda ver. Muchas gracias, jóvenes, a todos por haber estado hoy. Gracias. Gracias, doctora Laura.